¿Nos podrías explicar cómo evoluciona el cerebro de nuestros hijos de cuando son pequeños a ahora que son adolescentes? Claro que sí. Bueno, cuando el niño nace, su cerebro está completo, ¿sí? Si uno puede ver, bueno, cuando tenemos la oportunidad de ver ese cerebro en una fijado, se ve completo, se ve perfectamente, se ve todas las estructuras, las circunvoluciones, que son los sesos que uno puede ver en un cerebro en la carnicería, ya están bien hechos, son los pliegues que permiten que el cerebro aumente su superficie de procesamiento de información. Sin embargo, no está totalmente conectado. Entonces, cuando el niño nace, el recién nacido funciona con el tallo. Recuerdan que mencionamos el tallo cerebral, que es esta estructura que está aquí. Entonces, un recién nacidito, pues, es una masa de reflejos. Ustedes le tronan las palmas y se mueve todo. Te le acercas su mejilla a tu lado y de inmediato voltea y busca. Lo sueltas y se agarra, ¿no? Tiene el reflejo de Moro. Esos son reflejos atávicos, primitivos, porque le permitían a nuestros antepasados sobrevivir, porque tenía que andar colgado de la mamá, eran nómadas y entonces viajaban por todos lados. Entonces, cuando los primeros meses de vida, el cerebro funciona solo en sus estructuras más primitivas, las que tienen que ver con las funciones de sobrevivencia: alimentación, sueño, hambre, impulso sexual, defensa, ¿sí? Entonces eso es el tallo cerebral. Las estructuras altas, que son los lóbulos cerebrales, prácticamente no tienen mucho que hacer. Los primeros 3 meses de vida, así es. Quienes pues a lo mejor están pensando, quienes nos ven, bueno, pero es que yo veo que el bebé efectivamente, ¿no? Va evolucionando el cerebro y entonces va conectando. ¿Qué conecta primero? Las vías que llevan la sensación y el movimiento. Y entonces, alrededor de los 4 meses, el niño ya fija perfectamente bien la mirada en la persona que le llama, muestra gusto, reconoce, sonríe. O sea, ya tiene una conducta que está orientada a hacer que el que está enfrente lo vea, ¿sí? Entonces, bueno, esa es lo que llamamos la primera unidad funcional. Es la unidad que me permite mantener el estado de alerta y tener las funciones primitivas. Luego, los siguientes 2 años de vida, el cerebro empieza a conectar, y esto se traduce en un proceso que llamamos mielinización. Ya decíamos, todas las neuronas están ahí y cada neurona tiene un cable que se llama axón y es como un alambre de cobre pelón. Entonces, si toca al vecino, entonces hacen corto. Por eso los movimientos del niño pequeño son burdos y en masa, no son precisos. Entonces, pero alrededor de los 10 años el niño ya estira su mano y opone el pulgar y agarra. ¿Por qué? Bueno, porque empieza a mielinizarse. La mielinización es como irle poniendo una cinta aislante a cada cable, a cada uno de estos cables, y entonces la transmisión del impulso se va haciendo mucho más rápido y aislado. Entonces ya el bebé puede utilizar solo una mano y dejar la otra inmóvil para que no le estorbe. Entonces quiere decir que un niño, mientras más estimulado, más conexiones cerebrales tiene. Sí, se estimulan. Hay un mito que creo que vale la pena aquí. Bueno, es como tal, ¿no? Definitivamente el desarrollo del sistema nervioso tiene que ver con la genética. La genética propia de la especie, que ya nos trae programados para que a ciertas edades vayamos expresando ciertas conductas que reflejan esta evolución del cerebro, este proceso de maduración. Luego esto está modelado por el ambiente, claro. Entonces, si yo estimulo más un circuito, entonces este se activa y se especializa más y se vuelve más eficiente. La situación contraria también es cierto. Un niño que crece en un entorno altamente deprivado, pues va a tener una franca desventaja. Lo que los estudiosos de las neurociencias dicen es que estimular de sobremanera a un niño no necesariamente va a hacer que vaya mucho más allá de lo que la genética lo traía programado, cuando lo contrario sí es cierto. Moraleja, bueno, pues hay que ser cuidadoso con todo esto que nos hacen creer los que
desarrollan juguetes educativos que van a hacer que nuestros bebés sean muy inteligentes. O sea, el hecho concreto que ustedes deben llevarse de esta plática en relación a eso es que los primeros 2 años de vida el niño conecta lo que lo hace percibir su mundo, las sensaciones en todas las modalidades, los 5 órganos de los sentidos y lo motor. Entonces, ¿qué gana el niño? Bueno, los primeros 2 y luego los 4 sigue este proceso de manera intensa en desarrollar habilidades, procesos, no adquirir información. O sea, que vayamos llenando a nuestro hijo de datos no sirve. Por ejemplo, pues que sepa cómo se llaman muchas cosas y más bien debe, si lo ve ahí, lo reconoce y sabe cómo usarlo, sabe qué hacer con él, y antes de eso igual lo explora, ¿no? Entonces, en ese momento imagínense que si tienen su cerebro y es como una masa de gelatina que luego derrita un poco y entonces empieza a emitir corrientes de líquido que se van diseminando en todo el espacio en el que está. Imagínense que ese es el proceso del desarrollo de los axones y las dendritas, se empieza a conectar. Si yo estimulo, hace que se genere esta prolongación, ¿no? Es como jalar un hilo. Entonces, si yo estimulo, favorezco. Si yo le hablo a mi bebé, si le hablo, me fijo que me atienda, me callo y el bebé detiene, y entonces hago como que, o sea, el bebé está esperando que yo vuelva a hablar, entonces le vuelvo a hablar, y entonces el bebé balbucea, y entonces empiezo a platicar con mi bebé, y entonces no importa que no diga nada, pero ya atiende la voz y ya parece estar quieto o excitarse cuando yo le canto o le digo, ¿no? Se emociona. Entonces, eso es importante, estoy estimulando el lenguaje. Y claro, también la audición y también el que él use sus músculos de la fonación, aunque sea para balbuceos. Y ese es el momento, porque es cuando está en proceso. Lo mismo, quiero que corra, tiene que caminar y tiene que tropezarse y tiene que chocar y tiene que sonar las dos cosas para que explore. O sea, todo tiene que pasar a través de los órganos de los sentidos para ir creando en nuestra corteza cerebral esas memorias que me van a permitir reconocer el objeto. Y entonces, aunque el niño no sepa cómo se llama este objeto que le puse, si yo le pongo una pluma, al año de edad el niño agarra la pluma y rayonea. Quizá volteada o no, y a veces ya pues ve que no raya y entonces me la muestra y me dice que qué pasó, entonces yo ya le saco la punta y raya, ¿sí? ¿Por qué? Porque el niño está haciendo asociaciones. Entonces yo debo estimular en los primeros 2 años de vida lo sensorial y lo motor, tocar, golpear, moverme, sentir. Entonces, bueno, entonces se va creando lo que llamamos la segunda unidad funcional. Son las unidades que reciben la información, la procesan y la guardan. Entonces, esa se va organizando entre los 2 y los 7 años de vida. Entonces, esas unidades están en la corteza. Ya habíamos mencionado al inicio, la corteza parietal tiene que ver con toda la sensación, lo sensorial, tacto, presión. Ok, muy bien. Tacto, presión, relaciones espaciales, el área motora, que tiene que ver con el movimiento, el área frontal, prefrontal, el área prefrontal es la amarilla. El área frontal, que es en verde pálido, es el área motora. Aquí tenemos como un muñeco de cabeza en donde está representado cada uno de los grupos musculares. Este es el lóbulo temporal, que tiene que ver con el procesamiento del lenguaje, y el área occipital, que tiene que ver con el área visual. Esta también se va especializando. Entonces, lo que yo veo llega ahí, al área occipital, por ejemplo. Y entonces, de inicio veo información muy primitiva, veo cosas, ¿no? Y veo cosas parecidas y luego me doy cuenta que tienen la misma forma porque ya me hallo el lóbulo parietal, y entonces de inicio veo el color, la forma, pero después ya voy viendo que es la blusa roja o la pelota, ¿sí? Entonces ya estoy haciendo un procesamiento secundario, le llamamos. Entonces para el final del 6º año de vida, o sea, cuando el niño ya tiene 7, que ya habla bien, ya puede
hacer asociaciones, o sea, a establecer analogías de la información que recibe, ya puede nombrar cosas, puede comparar, puede narrarme lo que le pasó, me hace preguntas, ya cuestiona. Los niños de 6, 7 años hacen preguntas muy interesantes porque ya pueden procesar su mundo. Todo eso es lo que llamamos la percepción. Entonces, de eso se encarga la segunda unidad funcional. Entonces, recuerden lo que decíamos, aunque el cerebro tiene áreas que se dedican más a algo, pues no es precisamente que tenga el departamento de la percepción visual, la auditiva, la táctil, no. Yo me di cuenta que esto pues es el modelo que les enseñé hace un rato. Entonces ya no lo describimos en términos de tamaño o de color, sino ya le damos un nombre y ya también el niño se puede representar lo que yo le digo. Le digo, por favor, cuando termines de jugar, recoges tus juguetes. Yo le puedo decir eso aunque no esté en su área de juego y aunque no estén los juguetes enfrente, pero él puede evocar la imagen. Entonces, ¿por qué? Porque ya tiene completa toda esta unidad funcional. Entonces, resumiendo, nuestro cerebro evoluciona después de nacer formando 3 unidades funcionales. La primera, que está lista al nacer, que es la que nos permite mantenernos alerta y la que se encarga de las funciones de supervivencia, que es en el tallo. La segunda unidad funcional, que es la que se encarga de recibir, analizar y almacenar la información. Y finalmente la tercera unidad funcional, que es la que nos permite elaborar planes. En el área prefrontal, esta última es nuestro cerebro civilizado, es el que evoluciona en los mamíferos, evoluciona al final en la evolución del hombre, y ahora en la evolución del cerebro en cada individuo es la última, y es como nuestro gerente ejecutivo, ¿sí? Entonces, pues hasta aquí vamos a concluir. En una sesión más vamos a tratar sobre el cerebro del adolescente. Gracias, Reina.